Tu apoyo es nuestro motor. Deja un like, comparte y únete a la familia de Universo Light Novel. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 15 The Man Who Kept Falling Upwards. Hubo silencio a bordo del barco pirata de Baggy. Todos sabían que Baggy había perdido, y había perdido miserablemente, pero nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el vicecapitán Mouji rompió el silencio. El capitán ha sido derrotado, deberíamos ir a rescatarlo. Mouji miró el lamentable estado de Baggy a través del telescopio, dudando. Si no fueran, parecería una actitud despiadada hacia el capitán Baggy, pero si fueran, pondrían en riesgo sus propias vidas. Vete al infierno. No muero por él. Olvide rechazó la idea sin dudarlo. Ella y Baggy eran solo compañeros. No tenía por qué sacrificar su vida por él. Si el oponente fuera simplemente un pirata común y corriente con una recompensa de alrededor de 30 millones, podría haberlo considerado. Pero este era Kaelan, el cazarrecompensas más fuerte que dominaba el East Blue. Ella había presenciado la pelea hace un momento. Baggy había jurado que su fruta Chop Chop lo hacía invencible contra Kaelan. Pero al final, quedó aplastado en menos de 2 segundos. No tenía sentido intentar salvarlo. El primer corte falló, pero aún así abrió el mar de par en par. Ese poder aterrador era algo que Olvide nunca había visto en su vida. No tenía ninguna duda de que si ese corte hubiera golpeado su nave, todas las personas a bordo habrían muerto instantáneamente. El segundo golpe demostró no solo fuerza bruta sino también una increíble habilidad con la espada. El cuerpo de Baggy había sido dividido en al menos 70 u 80 pedazos, esparcidos en todas direcciones. Con un solo golpe, Kaelan había derribado todas las piezas al suelo. Ese nivel de precisión por sí solo demostraba que era un verdadero monstruo incluso entre los espadachines. Debemos tener fe en las habilidades del capitán Baggy. Estoy seguro de que escapará por sí solo. Que Baggy puso una cara seria, como si realmente creyera en la fuerza de Baggy. Aunque permaneció leal al capitán Baggy, no había ninguna posibilidad de que arriesgara su vida para rescatarlo. La fuerza de Kaelan era simplemente aterradora. Que Baggy ya temblaba con solo observar desde la distancia. Si se acercara más, probablemente colapsaría antes de que Kaelan pudiera hacer un movimiento. Sí, debemos confiar en el capitán Baggy. Los demás piratas rápidamente repitieron las palabras de que Baggy. Kaelan era tan aterrador que solo mirarlo más parecía una muerte segura. El capitán Baggy era fuerte. Seguramente podría con esto solo. Su rescate solo sería un estorbo. Mouji respiró aliviado. Al fin y al cabo, valoraba su propia vida. En el jinete del viento. Kaelan, ¿vas a entregarlo a cambio de la recompensa? Nami señaló a Baggy, que ahora parecía un perro muerto tendido en la cubierta. Para ella, ya no se trataba del infame Baggy el payaso. Eran 15 millones de berries en premios. Baggy levantó la cabeza y miró a Nami con dolor y enojo. Ella había robado todo su tesoro hacía apenas unos días, y ahora quería canjearlo por una recompensa. Esta mujer viciosa era demasiado cruel. Bueno, déjame pensarlo. Kaelan se rascó la cabeza, visiblemente frustrado. Baggy era un problema. Había sido aprendiz de los piratas de Roger, y también tenía vínculos con uno de los 4 emperadores actuales, Shanks el pelirrojo. Pero lo más importante es que Baggy tenía la legendaria habilidad de la suerte absurda. Desde el principio, había estado en la cima. Al igual que Shanks, había sido aprendiz en el barco de Roger. Había comido la fruta Chop Chop, pero de alguna manera creía que la fruta lo estaba frenando. Kaelan solo pudo reírse de eso. Si Baggy era débil, no era culpa de la fruta. La fruta Chop Chop era sin duda una poderosa fruta del diablo de tipo Premischie. ¿Cómo podía ser inútil una fruta que incluso la tripulación de Roger reconocía? Baggy se convirtió en la pesadilla de todos los espadachines sin mucho esfuerzo. Si se hubiera tomado el tiempo para desarrollar sus habilidades, tal vez incluso alcanzando el despertar como Doflamingo, podría haber sido un combatiente de alto nivel entre los 7 señores de la Guerra del Mar. Baggy no solo tenía una trayectoria impresionante, sino que sus logros posteriores fueron igualmente ridículos. Disfrutó de una vida tranquila en el East Blue durante años, viviendo cómodamente. Luego fue a Grand Line y, sin mejorar en absoluto sus fuerzas, se convirtió en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, gracias enteramente a la sobreestimación de la Armada. Cuando llegó al Nuevo Mundo, su fuerza aún no había mejorado, pero de alguna manera se convirtió en uno de los 4 emperadores. El Gremio de la Cruz, fundado por Crocodile y Mihawk, prácticamente le fue entregado. Con la ayuda de esos dos, la recompensa de Baggy se disparó de 15 millones de berries a 3.189 mil millones de berries. Verdaderamente el ejemplo perfecto de fracasar hacia arriba. Baggy, sal del East Blue y dirígete a Grand Line. Después de pensarlo un rato, Kaelan finalmente tomó su decisión. Si entregara a Baggy ahora, solo obtendría 15 millones de berries, lo que aumentaría su progreso de sincronización en solo un 0,15%. Pero si dejaba que Baggy creciera, existía la posibilidad de que alcanzara la recompensa de 3.189 millones. Eso aumentaría el progreso de sincronización casi a la mitad de una sola vez. Está bien. Nami estaba un poco decepcionada, pero aún así siguió la decisión de Kaelan. Al fin y al cabo, era él quien tomaba las decisiones. ¿En serio? ¿De verdad me vas a dejar ir? Los ojos de Baggy se abrieron con incredulidad.
Había pensado que este era su final, pero ahora había un rayo de esperanza. A pesar de haber sido golpeado hasta quedar hecho un mar de hinchazones, en realidad se sentía un poco agradecido. Por supuesto, siempre cumplo mi palabra. Kaelan lo miró fijamente. No era de los que rompen una promesa. No hay problema. Seguro que voy. Baggy se dio una palmada en el pecho, intentando parecer sincero, pero en su corazón, maldecía. Solo un idiota iría a Grand Line. El East Blue era presa fácil. La armada era débil y el botín, abundante. A Baggy le encantó este lugar. Una vez que Kaelan partiera hacia Grand Line, Baggy reclamaría el East Blue para sí mismo. Kaelan, está mintiendo. Entreguémoslo y paguemos la recompensa. Nami supo a simple vista que Baggy no tenía intención de seguir adelante. Un tipo como él nunca sería honesto. Oye, no le calenis así. Soy un hombre de palabra. Baggy miró fijamente a Nami, intentando parecer lo más honesto posible. Sin embargo, en su corazón, se reía. Admitió plenamente ser un mentiroso compulsivo. No había manera de que fuera a Grand Line. Incluso cuando Luffy lo derrotó, él todavía intentó regresar. Pero ahora que este aterrador Kaelan había aparecido en el East Blue, sabía que el Grand Line sería aún peor. En resumen, ni siquiera un perro iría al Grand Line. Baggy miró a Kaelan con una expresión llena de esperanza. Sabía que este hombre aterrador tenía su destino en sus manos. Siempre cumplo mi palabra. Si digo que te dejaré ir, entonces te dejaré ir. Kaelan se acarició la barbilla y miró a Baggy por un momento. No creo que tengas el coraje de mentirme. Antes de que Baggy pudiera responder, una intensa ola de intención asesina se apoderó de él. El cuerpo de Baggy se puso rígido al instante. Ni siquiera pudo resistirse. Esta presión era monstruosa, completamente imparable. Un sudor frío corrió por el rostro de Baggy, y todos los pequeños planes que había tenido se desvanecieron de su mente. Kaelan lo agarró del cabello y lo colocó en la posición adecuada. Entonces, sin previo aviso, levantó su espada gigante y la blandió con toda su fuerza. La presión del viento del columpio rodeó a Baggy, y pudo sentir que la muerte se acercaba. La cara de Baggy se retorció de horror. ¿No había dicho Kaelan recientemente que lo dejaría ir? Este golpe definitivamente lo mataría. Presa del pánico, Baggy instintivamente intentó activar la habilidad de su fruta del diablo. No te muevas. Si te mueves, morirás. La voz tranquila de Kaelan hizo que Baggy se congelara por completo, abandonando toda resistencia. En el momento en que la espada gigante lo golpeó, Baggy creyó ver a su abuela saludándolo. Bajo la aterradora fuerza de Kaelan, Baggy salió volando por los aires como un muñeco de trapo. ¡Guau! Baggy gritó con todas sus fuerzas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Realmente, provocar a Kaelan había sido la peor decisión de su vida. Este maldito East Blue ya no era lugar para él. Él, el gran Baggy el payaso, iba a Grand Line. El cuerpo de Baggy salió disparado por el aire como un cometa, apuntando directamente al barco de los piratas de Baggy, que todavía flotaba a más de 1000 metros de distancia. Estallido. Bien, genial. Un jonrón. Al observar cómo el barco pirata se sacudía violentamente por el impacto de Baggy, Kaelan asintió con satisfacción. Chapter 16 Investment en el barco de los piratas Baggy. Muchos miembros de la tripulación miraron a Baggy y sus cuerpos parecían doler solo de mirar. Demasiado miserable. Golpeado hasta casi morir, arrojado a más de 1000 metros de altura, incluso estrellándose contra el mástil. Si hubiese sido una persona común y corriente, ya no quedaría nada de ella. Fue solo gracias al físico monstruoso común entre los piratas que Baggy aún podía hablar en ese momento. Maldito seas, que Baggy, bastardo inútil. Baggy se desplomó en la cubierta, maldiciendo. Analizaste todo tan seriamente, pero fue todo un completo disparate. Que Baggy había afirmado con confianza que Kaelan no estaría allí, y que incluso si estuviera, la fruta Chop Chop de Baggy significaba que no tenía nada que temer. Pero al final todo resultó falso y Baggy fue golpeado casi hasta la muerte. Dime la verdad. ¿Intentas que me maten para poder controlar a mi tripulación pirata? Baggy miró a Kebaji con recelo. En ese momento, Kebaji parecía un traidor. Capitán Baggy, ¿cómo podría hacerle daño? Kebaji estaba lleno de agravios. Ni con 10 bocas podría explicarse. ¿Cómo podría alguien predecir que Kaelan cambiaría de barco de repente o que tendría la mala suerte de encontrarse con él? ¿Y quién habría pensado que Kaelan sería tan terriblemente fuerte? Se suponía que la fruta Chop Chop sería el contraataque natural a la esgrima, pero había sido completamente inútil contra Kaelan. Capitán Baggy, Kaelan da demasiado miedo. Dejemos de ser piratas. Mirando el miserable estado de Baggy, Mouji abrazó fuertemente a su león Richie, con el rostro pálido de miedo. Se suponía que esta sería la gran era pirata. ¿Por qué existía un cazarrecompensas tan aterrador como Kaelan? Esto no era piratería, era tortura. ¿Quién no temblaría al verlo? Si me preguntas, deberíamos simplemente disolvernos. Olviden no pudo evitar suspirar. ¿Qué sentido tenía seguir siendo pirata? Se suponía que navegar era una cuestión de libertad y aventura. Pero ahora, con Kaelan cerca, cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Tuvieron suerte de que Kaelan nos dejara ir esta vez. ¿Pero qué pasaría la próxima vez? ¿De qué tonterías están hablando? Me voy al Grand Line. El rostro de Baggy se llenó de determinación. Había tomado una decisión. Kaelan había blandido 3 espadas, y cada una de ellas lo había llevado al borde de la muerte. ¿Ignorar la advertencia de Kaelan? Él, Baggy, moriría de verdad.
¿En serio vas a Grand Line? ¿Está loco? Los otros piratas miraron a Baggy como si hubiera perdido completamente la cabeza. Casi muere aquí en el East Blue. Ir al Grand Line sería un suicidio. Si tienes miedo, porque eres un pirata. Soy Baggy el payaso, un hombre al que incluso Kaelan tuvo que reconocer. Baggy levantó la cabeza obstinadamente, negándose a mostrar debilidad frente a su tripulación. Capitán, ¿se golpeó la cabeza muy fuerte? Cuando lo reconoció Kaelan, la tripulación se miró. No podían creer lo que oían. Lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente y aún se atrevía a presumir así. Claro que sí, ningún pirata había escapado de Kaelan antes, pero yo sí. ¿No es eso un reconocimiento? Él reconoció mi potencial y me dio la oportunidad de aventurarme en Grand Line. Nos volveremos a encontrar en la cima y lucharemos una vez más. Baggy habló con tanta pasión que casi lo creyó él mismo. La tripulación guardó silencio. De alguna manera, empezaron a creerse las tonterías de Baggy. De repente, un ataque salió disparado del Wind Raider y aterrizó en el mar justo al lado del barco de los piratas Baggy. En un instante se levantaron enormes olas que casi volcaron el barco. Todos quedaron boquiabiertos, empapados por el agua del mar. Un ataque tan poderoso había sido enviado desde miles de metros de distancia. Si hubiera golpeado directamente su barco, todos estarían muertos. Capitán, ¿es esto lo que quería decir con reconocimiento? Varios tripulantes miraron a Baggy con confusión. No parecía un reconocimiento en absoluto, parecía una clara amenaza. Jajaja. Sí, esta es exactamente la manera en que Kaelan me anima. Baggy soltó una carcajada, fingiendo que no le importaba el corte. A toda máquina, hagámonos un nombre en Grand Line. Baggy tomó el timón él mismo y giró el barco hacia Grand Line. La tripulación quedó impactada por el ánimo de su capitán. Ninguno notó el temblor de sus piernas. Baggy sabía muy bien que si no se iba ahora, la siguiente espada definitivamente golpearía directamente el barco. Estaba muerto de miedo. Lo único que podía hacer era huir a Grand Line lo más rápido posible. Enfrentarse a Kaelan nuevamente era algo que absolutamente no quería. Mientras observaba el barco pirata alejarse hacia Grand Line, Kaelan envainó su espada gigante con satisfacción. Kaelan, ¿por qué lo dejaste ir? Era dinero fácil, entregado directamente a tu puerta. Nami parecía desconcertada. Baggy estaba muy débil, y la recompensa era de 15 millones de bayas. Atraparlo habría sido pan comido. Esa cantidad de dinero era una suma enorme en el East Blue. Bueno, era un aprendiz de la tripulación pirata de Roger. También tiene vínculos estrechos con Shanks el pelirrojo de los 4 emperadores. Kaelan no pudo evitar sentir que la situación era un poco absurda. Baggy era un payaso inútil. ¿Cómo terminó conectado con esa clase de gente? Y sus conexiones no terminaron ahí. Silver Rally, el Rey Oscuro e incluso la tripulación de Barba Blanca tenían vínculos con Baggy. Todos decían que Shanks el pelirrojo era quien tenía el poder de la fruta cara a cara. Pero en verdad, Baggy era aún más digno de ese título. Este era un hombre que, sin ninguna fuerza real, se convirtió en uno de los 4 emperadores únicamente a través de conexiones y pura suerte. Con un historial como el suyo, tenemos que manejar las cosas con cuidado. Nami asintió. Por muy inútil que pareciera Baggy, nadie vinculado a los 4 emperadores debía ser tomado a la ligera. Seguramente, incluso Kaelan mostraría algo de respeto hacia Shanks el pelirrojo. ¿Por qué piensas eso? No hay nadie en este mar a quien me dé miedo enfrentarme. Kaelan miró a Nami con los ojos en blanco. Parecía el tipo de persona que se acobardaría. Lo que quiero decir es que, Baggy podría valer más si lo dejamos crecer un poco. Nami ajustó rápidamente sus palabras. Sabía que Kaelan no era de los que rehuían una pelea. Los piratas de Arlon tenían conexiones con los 7 señores de la Guerra del Mar, pero Kaelan los había eliminado sin pensarlo 2 veces. Ningún hombre pez había sobrevivido. Así es. Con su estatus, su recompensa podría fácilmente duplicarse a 30 millones de berries. Si lo atrapamos entonces, el beneficio será mucho mayor. Los ojos de Nami brillaron. Era una gran oferta. Un poco de paciencia y podrían duplicar sus ganancias. ¿30 millones? Demasiado pequeño. Demasiado pequeño. Solo por su historia como aprendiz de los piratas de Roger, vale al menos 1.000 millones de berries. Kaelan meneó el dedo. Nami aún no había visto suficiente mundo como para comprender lo valioso que era el pasado de Baggy. De hecho, Kaelan se estaba conteniendo. No quería asustarla. ¿Qué? ¿1.000 millones de bayas? Nami jadeó y sus ojos se abrieron por la sorpresa. Ella ni siquiera podía imaginarse esa cantidad de dinero. Había trabajado durante 8 años, engañando y robando a innumerables tripulaciones piratas, solo para reunir 100 millones de bayas. ¿1.000 millones? Eso fue algo completamente distinto. Incluso los 7 señores de la Guerra del Mar en los periódicos rara vez tenían recompensas tan altas. Baggy solo vale 15 millones de berries ahora mismo. Si llega a 1.000 millones, eso es. Nami contó con los dedos, calculando frenéticamente. Eso es 66 veces más. Los ojos de Nami se convirtieron en bayas. Valió la pena la espera. Ella miró el barco pirata de Baggy a lo lejos como si estuviera contemplando una montaña dorada que seguiría creciendo por sí sola. Al observar la expresión de Nami, Kaelan se rió para sí mismo. 1.000 millones de bayas ni siquiera era el límite de Baggy. ¿Quién habría pensado que este ridículo payaso un día estaría en la cima de los 4 emperadores, con una recompensa de casi 3.2 mil millones de bayas? La semilla que Kaelan acababa de plantar algún día le traería un retorno de 200 veces. Deja de soñar despierto, pequeño avaro.
¿Cuánto falta para que lleguemos a Logetown? Kaelan agitó su mano frente al rostro de Nami, sacándola de sus pensamientos. A esta velocidad, llegaremos temprano mañana por la mañana. Nami rápidamente dio su estimación. Perfecto. Recogeremos las recompensas y luego nos dirigiremos directamente a Grand Line. Kaelan asintió con satisfacción. A este ritmo, llegarían a Grand Line pasado mañana. Chapter 17 Equaird East Blue, Logetown, base de la Marina. Kaelan y Nami arrastraron un gran saco a la base de la Marina. Dentro estaban los miembros capturados de los piratas de Arlón. Para capturar a estos tipos, Kaelan incluso había dejado su espada gigante en el barco. Señor Kaelan, esta es la recompensa total por los piratas de Arlón, 45 millones de bayas. Un marine entregó respetuosamente una caja, abriéndola para contar y mostrar el contenido ante Kaelan. Nada mal. Kaelan tomó la caja y asintió con satisfacción. Ya había gastado sus bayas y ahora necesitaría otros 100 millones de bayas para mejorar aún más su progreso de sincronización. Estos 45 millones de beris fueron suficientes para tenerlos como dinero de bolsillo. Nami, toma 2 millones de beris y ve a comprarte algo. Kaelan le entregó casualmente a Nami 2 fajos de bayas, todas en billetes de 10.000 bayas. A sus ojos, las bayas significaban poco. Si no podían utilizarse para aumentar su fuerza, no se diferenciaban del papel usado. 2 millones de beris pueden parecer mucho, pero en realidad, equivalían a solo unos $20.000 en poder adquisitivo. Kaelan, eres el mejor. Los ojos de Nami brillaron cuando rodeó el cuello de Kaelan con sus brazos y lo besó en la mejilla. Aunque una vez había tenido 100 millones de bayas para salvar su aldea, nunca había gastado tanto libremente para sí misma. Muy bien, me voy de compras. Nami salió corriendo, con la cara roja. Era vivaz y atrevida por naturaleza, pero era la primera vez que estaba tan cerca de un hombre. No pudo evitar sentir algo de timidez. Jaja, eso fue inesperadamente dulce. Kaelan tocó su mejilla donde ella lo había besado, sintiéndose complacido. Las chicas como Nami siempre fueron agradables. Bueno, ya que estoy aquí, mejor voy a echar un vistazo. Llevando el resto de las bayas, Kaelan paseó por las calles, probando todos los bocadillos y la comida callejera en el camino. Esto se siente genial. Después de morder un pincho de carne a la parrilla, cuyos deliciosos jugos estallaron en su boca, Kaelan no pudo evitar entrecerrar los ojos en satisfacción. De repente, un cuerpo blando chocó contra él. Kaelan sintió inmediatamente una increíble suavidad presionando contra su pecho. De ninguna manera. ¿Alguien me chocó con el pecho? Kaelan estaba lleno de signos de interrogación. Lo siento, ¿estás bien? La voz nerviosa de Tashigi llegó desde abajo mientras se inclinaba rígidamente ante Kaelan. Pero al agacharse, las gafas con montura roja que tenía sobre la nariz se le resbalaron y cayeron al suelo. ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! Tashigi entrecerró los ojos y su visión se volvió borrosa mientras buscaba a tientas en el suelo presa del pánico. ¿En serio? Kaelan suspiró. Así que sí que había una belleza tan torpe en el mundo. Se inclinó, recogió los vasos y los colocó suavemente en la mano buscadora de Tashigi. Gracias, muchas gracias. Tashigi rápidamente se puso las gafas e hizo una nueva reverencia, con el rostro rojo brillante. De nada, pequeño marine descuidado. Kaelan miró al nervioso Tashigi y sonrió suavemente. ¿Qué podía decir? Ahora sí que quería reclutar a este. Yo no soy descuidado. La cara de Tashigi se puso aún más roja. Quería discutir, pero claramente le faltaba confianza. Su voz se fue haciendo cada vez más baja hasta que apenas fue un susurro. Normalmente soy muy confiable. ¡Qué vergüenza! Tashigi bajó la cabeza, mirándose los dedos de los pies, que no dejaban de moverse. Se sentía tan incómoda que quería cavar un hoyo y esconderse. Está bien, te creo. Kaelan asintió suavemente, sin molestarla más. Conocía bien a Tashigi. Era una hermosa niña con un fuerte sentido de la justicia y una valentía increíble. ¿En serio? Gracias. Los ojos de Tashigi se iluminaron de sorpresa. Volvió a inclinarse agradecida. Pero cuando se agachó, las gafas que acababa de volver a ponerse comenzaron a resbalarse de su cara nuevamente. Esto es lo peor. ¡Qué vergüenza! Tashigi cerró los ojos, preparándose para el sonido familiar de sus gafas cayendo al suelo. Pero el ruido esperado nunca llegó. Cuando abrió los ojos, vio 2 dedos delgados que sujetaban sus gafas firmemente en su lugar. Tashigi levantó la vista y su mirada se encontró con la suave sonrisa de Kaelan. Al mirar su rostro masculino y atractivo, sintió un extraño aleteo en el pecho. Gracias. Soy Tashigi, suboficial jefe de la infantería de marina. Tashigi rápidamente extendió su mano derecha hacia Kaelan, con la esperanza de presentarse adecuadamente. De nada. Soy Kaelan, un humilde cazarrecompensas. Kaelan extendió la mano y le estrechó la mano, dándole su nombre. Kaelan, cazador de recompensas. El nombre, la apariencia, la espada gigante, todos los detalles que Tashigi había pasado por alto debido a su estado de nerviosismo ahora encajaban. Tú eres Kaelan, el cazarrecompensas más fuerte del East Blue. La boca de Tashigi se abrió en estado de shock. El hombre con el que se había topado en la calle resultó ser el legendario cazarrecompensas más fuerte del East Blue. Desde el momento en que Kaelan le colocó las gafas, ella sintió que no era un hombre común y corriente, pero ella nunca imaginó que él sería el que protagonizaría los titulares en todo el mar.
¿Entonces soy tan conocido entre los marines? Caelan se rió entre dientes, un poco sorprendido de que incluso alguien del cuartel general de la Marina hubiera oído hablar de él. Claro, todos los marines del East Blue saben tu nombre. El comodoro del East Blue dio órdenes personalmente de intentar reclutarte para la Marina. Tashigi miró a Caelan con sinceridad. Era evidente que también esperaba que algún día se convirtiera en su compañero de armas. Olvídalo, no me interesa estar atado. Caelan negó con la cabeza. Después de todo, no había venido a este mundo a trabajar para nadie más. Con una fuerza como la suya, ¿por qué trabajar bajo las órdenes de otros cuando podía construir su propia fuerza? ¡Qué lástima! Pensé que tal vez podríamos luchar codo con codo. El rostro de Tashigi mostró un genuino arrepentimiento. Había leído los periódicos y sabía lo aterradora que era la fuerza de Caelan. Conocerlo en persona y ver lo gentil y carismático que era solo profundizó su respeto. Ni siquiera podía imaginarse lo tranquilizador que sería tener a alguien como él como camarada. Entonces, ¿por qué no te unes a mi tripulación? Así podemos luchar juntos. Caelan sonrió mientras extendía una invitación. ¿La Marina quería reclutarlo? Bueno, él también quería reclutar en la Marina. Encontrar aliados confiables entre los piratas era como buscar oro en las aguas residuales. Había algunos buenos, pero eran escasos. Pero los marines, al menos, estaban entrenados, eran confiables y, en su mayoría, estaban alineados con la justicia. Era mucho más fácil trabajar con ellos. Tashigi quedó atónito. Quiero coleccionar todas las espadas famosas del mundo y evitar que caigan en manos de piratas malvados. Quiero usar mi salario de marine para comprar todas las espadas famosas. Por un momento, Tashigi vaciló, pero aún así negó con la cabeza. Con el sueldo de la marina nunca podrás alcanzar ese sueño. La voz de Caelan era tranquila pero firme. Era la verdad. Las espadas más famosas del mundo valían más que una fortuna. Algunas eran invaluables. Con el sueldo de un sargento, Tashigi jamás podría tener la esperanza de comprar ni siquiera uno. Sin decir una palabra, Caelan abrió silenciosamente la caja con el dinero de la recompensa que tenía en sus manos. Después de darle a Nami 2 millones de berries, todavía le quedaban 43 millones. Montones de vallas cuidadosamente atadas llenaban la caja, con la tinta aún fresca. O mejor dicho, ese era el olor del dinero. Los ojos de Tashigi se abrieron de par en par. ¿Cuántas espadas famosas se podrían comprar con tanto dinero? Toda espada famosa está ligada a la vida de un espadachín. Muy pocos están dispuestos a venderla. Las palabras de Caelan echaron agua fría sobre su emoción, devolviéndola a la realidad. Tashigi se quedó en silencio, mirando hacia abajo, sin saber qué hacer. Pronto iré a Grand Line. Hay espadas mucho más famosas allí que aquí en el East Blue. Únete a mí. Ayúdame a dar caza a los piratas que hacen mal uso de esas espadas y a recuperarlas de las manos malvadas. Caelan sonrió suavemente, sus palabras como el susurro de la tentación de un demonio. Sé bueno, únete a mi tripulación. Él extendió su mano nuevamente, invitándola. La expresión de Tashigi cambió mientras luchaba con su decisión. Finalmente, levantó la cabeza, sus ojos estaban claros y determinados. Entonces, por favor cuida de mí. Ella agarró firmemente la mano extendida de Caelan. Mirando al serio y decidido Tashigi, Caelan sonrió levemente. Socio más uno. Chapter 18. Redom, Caelan. El comodoro está aquí para verte. Nami gritó emocionada mientras corría, seguida por un grupo de marines. Al frente de los marines estaba el comodoro Colin, con Smoker a su lado. Nami nunca pensó que un día estaría asociada con una figura de tan alto rango. ¿Qué está pasando aquí? Al ver a Caelan charlando y riendo con Tashigi, Nami y los marines detrás de ella quedaron atónitos. Nami se acercó a Caelan, sintiendo una olide de celos en su corazón. Habían estado separados solo por un corto tiempo, sin embargo allí estaba otra joven que ya actuaba tan cerca de él. Smoker y los marines de Logetown también estaban confundidos. ¿No era su propia Tashigi? ¿Por qué era tan amigable con Caelan? Pero con el comodoro presente, estaban demasiado avergonzados para cuestionarlo en voz alta. Así que eres Caelan. Eres realmente joven y prometedor. Colin rompió el incómodo silencio. No estaba allí para ver a la generación más joven discutir. Soy James Colin, del cuartel general de la Marina, y actualmente me desempeño como supervisor del East Blue. Colin se presentó formalmente, mostrando gran respeto hacia Caelan. Soy Caelan Aleric, un cazarrecompensas. Entonces, ¿qué te trae por aquí para hablar conmigo? Caelan respondió cortésmente, pero con un tono indiferente. Mostró poca consideración por Colin. Después de todo, esta era una rama que había permitido que una desgracia como Nezumi actuara sin control. Su fuerza era insignificante, y Caelan no sentía la obligación de mostrar deferencia. El incidente con Nezumi fue un gran escándalo en el East Blue, aunque la información había sido ocultada. Solo Colin y algunos oficiales de alto rango conocían la verdad. Los marines circundantes, ajenos a la situación real, miraron fijamente a Caelan. Para ellos, Colin era el oficial de mayor rango del East Blue y una figura admirada entre innumerables marines. Incluso si Caelan era el cazarrecompensas más fuerte del East Blue, mostrar tal falta de respeto era difícil de aceptar para ellos. Silencio, no os avergoncéis. Smoker gritó con los dientes apretados, mientras el humo del cigarro se enroscaba a su alrededor.
no soportaba la imprudencia de sus subordinados. Como marine destinado en Loguetown y coronel del cuartel general, sabía exactamente por qué Colin había venido a hablar con Caelan. Al igual que Colin, no tenía ningún deseo de convertirse en enemigo de Caelan por una desgracia como Nezumi. Caelan miró a su alrededor con calma y los inquietos marines se calmaron al instante. Como un león que vigila su territorio, su simple mirada silenciaba a las bestias más débiles. Incluso Colin y Smoker sintieron una sutil presión en el corazón. Era la presencia de un auténtico genio. Nami y Tashigi, de pie junto a Caelan, sintieron que sus cuerpos se estremecían involuntariamente bajo el peso de su aura. Se les puso la piel de gallina. En ese momento, el significado de «el cazarrecompensas más fuerte del East Blue» se hizo aún más claro para todos los presentes. No importaba dónde se situara, la fuerza de Caelan imponía respeto. «Señor Caelan, no tenemos intenciones hostiles». Colin resistió la presión y levantó las manos en un gesto de paz. Se alegró de haber venido en persona. Un hombre como Caelan merecía ese nivel de atención. «Si tienes algo que decir, ve al grano. Mi tiempo es valioso». El tono de Caelan era frío. Ya se estaba impacientando con esta inesperada interrupción de los marines. Colin miró a Caelan con atención, evaluando su reacción antes de continuar. «Me gustaría invitarte oficialmente una vez más a unirte a la infantería de marina. Si acepta, será ascendido directamente a capitán del cuartel general y se le colocará en la secuencia de entrenamiento principal. Con tu potencial, no hay duda de que algún día podrías estar entre los 3 almirantes». La expresión de Colin era sincera mientras hablaba. Esta fue la oferta más alta que había podido conseguir del cuartel general de la Marina, una invitación sin precedentes. Había luchado duramente con el almirante de flotas Sengoku por esta oportunidad, con la esperanza de disipar los malos sentimientos causados por el incidente de Nezumi. Colin estaba seguro de que nadie podría rechazar condiciones tan generosas. Los marines que los rodeaban estaban atónitos, mirando a Caelan con envidia. Si aceptara, ascendería inmediatamente a la cima. Comenzar como capitán del cuartel general e ingresar al programa de entrenamiento de élite, este era el tipo de oportunidad con la que ni siquiera podían soñar. La evaluación que Colin hizo de Caelan fue que tenía el potencial para alcanzar el nivel de almirante. Los almirantes eran la fuerza de combate más alta del gobierno mundial, considerados pesadillas por innumerables piratas y respetados en todos los mares. Incluso Nami y Tashigi miraron a Caelan con nerviosismo. Si aceptaba, ¿qué pasaría con sus planes? Suena bien, pero me niego. Caelan no lo dudó en absoluto y rechazó directamente la invitación de Colin. No era cuestión de posición. Aunque le ofrecieran un puesto de almirante en ese momento, no tenía ningún interés en convertirse en un perro de los dragones celestiales. Unirse a la infantería de marina estaba fuera de cuestión. Dicho esto, seguía dispuesto a reclutar marines. Su entrenamiento producía buenos talentos. Él realmente se negó. A muchos marines les resultó difícil creerlo. Ante unas condiciones tan favorables, Caelan había declinado con tanta naturalidad. Por un momento, varios marines se sintieron profundamente conmocionados. La posición y los beneficios que habían anhelado significaban tan poco a los ojos de Caelan. ¿Por qué? ¿Puede ser Turón? Colin se quedó atónito. Este no era el resultado que esperaba. ¿Podría alguien realmente rechazar una oferta así? Colin miró fijamente a Caelan, queriendo genuinamente comprender su forma de pensar. No quiero estar atado. Simplemente quiero hacer lo que quiera. La respuesta de Caelan fue tranquila y directa. En este mundo viviría como quisiera. Nadie podía restringirlo. Nadie podía obligarlo a hacer lo que no quería. Solo por eso, ¿entiende siquiera a qué estás renunciando? Los recursos completos de entrenamiento de la infantería de marina, Rokusiki, Aki, esgrima y la guía de instructores veteranos. Desarrollarías tu potencial más rápido que nadie. Te convertirías en una potencia de primer nivel en tiempo récord. Colin podía entender la actitud de Caelan, pero no su elección. Como alguien profundamente arraigado en la marina, Colin era consciente de sus aspectos más oscuros. El tributo celestial, los dragones celestiales, las manipulaciones políticas, él lo sabía todo. Pero comparado con la oferta que le presentaron a Caelan, todo eso parecía trivial. Colin continuó describiendo los privilegios y recursos de las élites marines, con la esperanza de influir en la decisión de Caelan. Sigo negándome. Ante las tentadoras promesas de Colin, Caelan no vaciló lo más mínimo. Si no fuera por su situación actual, tal vez habría considerado ascender en las filas de la infantería de marina, pero con el sistema de sincronización de espíritus heroicos, su fuerza podía crecer a un ritmo desmesurado. No había necesidad de someterse al control de nadie más. Esgrima y destreza física, su plantilla de Heracles ya lo preveía. Aquí, encontraría a Kekedrilou y aprovecharía esa experiencia. Si quería ir aún más lejos, Kaido lo estaba esperando, y 3 lecciones de palo serían más que suficientes para enseñarle. ¿Por qué perder el tiempo subiendo la escalera de la marina cuando su sistema le permitió crecer más rápido por sí solo? En ese caso, no insistiré más. Si alguna vez cambias de opinión, los marines siempre te darán la bienvenida. Colin parecía decepcionado pero mantuvo la compostura, manteniendo una actitud respetuosa hacia Caelan. Incluso si no se pudiera reclutar una potencia tan independiente, era importante no convertirse en su enemigo. Colin no se desanimó demasiado. Después de todo, aún tenía un plan B. Chapter 19 Unterlaissens.
Como no quieres unirte a la infantería de marina, acepta esta licencia de cazador. Colin miró a Kaelan seriamente y sacó un certificado. ¿Licencia de cazador? Kaelan se preguntó si había escuchado mal. ¿Qué era esto? No recordaba que existiera nada parecido cuando vio el anime. Una licencia de cazador es un certificado profesional emitido por los marines a los cazarrecompensas. Quien la posea se considera amigo de los marines y tiene el mismo estatus que un coronel del cuartel general de los marines. El titular de la licencia también recibe un salario mensual. Durante sus viajes, podrá reabastecerse en cualquier base de la infantería de marina y solicitar asistencia a los marines. Cuando necesites entrar al nuevo mundo, puedes cruzar la línea roja directamente sin tener que escabullirte por el mar que hay debajo. Colin entregó la licencia de cazador solemnemente, esperando que Kaelan la aceptara. Los marines estacionados en Logetown quedaron atónitos. Era la primera vez que oían hablar de un certificado así. ¿No fue esto un poco generoso? Entre los marines presentes, aparte de Colin, solo Smoker tenía el rango de capitán. A un cazarrecompensas que ni siquiera formaba parte de la infantería de marina ahora se le daba el mismo trato que a un capitán de la infantería de marina, simplemente por tener una licencia de cazador. Si no fuera por la reputación de Kaelan y la autoridad de Colin, los marines podrían haber cuestionado esto abiertamente en el acto. Colin comprendía su frustración, pero siempre había excepciones. Algunas personas merecían un trato especial. Esta licencia de cazador era parte del plan de respaldo de Colin, un certificado especial preparado específicamente para Kaelan. Antes de esto, los marines nunca habían emitido nada parecido. Hasta la aparición de Kaelan, los cazarrecompensas nunca habían sido considerados importantes en el East Blue. Allí era difícil cazar piratas, y no se consideraba que los cazarrecompensas merecieran tal reconocimiento. Para calificar para este certificado, uno necesitaría la fuerza de al menos un vicealmirante y también mantener una relación amistosa con los marines. En otras palabras, esta licencia fue hecha a medida para Kaelan. Con requisitos tan estrictos, los marines no tenían intención de emitir un segundo. Eso suena genial. ¿Cuáles son las condiciones? Kaelan no tenía prisa por aceptar la licencia de cazador. Al fin y al cabo, nada es gratis. Aparte de mantener una relación amistosa con los marines, no hay condiciones adicionales. Colin fue muy directo. Esta licencia simplemente tenía por objeto establecer una buena relación con Kaelan y evitar convertirlo en un enemigo. No había otra opción. El potencial de Kaelan era demasiado grande. Era un cazarrecompensas con inclinación por los marines. Incluso si no se uniera a los marines, no podían darse el lujo de empujarlo al campamento de los piratas. El gobierno mundial estaba dispuesto a reclutar piratas creando los 7 señores de la guerra del mar, incluso a costa de su propia dignidad. Entonces, darle a Kaelan, quien actualmente tenía la fuerza de un vicealmirante de élite con el potencial de convertirse en almirante, una licencia de cazador era perfectamente razonable. En ese caso, lo acepto. Espero que podamos tener una buena colaboración en el futuro. Con eso, Kaelan ya no lo dudó y tomó la licencia de cazador. Por ahora, no tenía intención de ir contra los marines. Además, los marines emitían recompensas, así que no había nada de malo en aceptar su buena voluntad. Si los marines alguna vez lo provocaron, eso no le impediría enojarse en ese momento. ¡Feliz cooperación! Colin dejó escapar un suspiro de alivio y estrechó la mano de Kaelan, con el rostro lleno de alegría. Desde que Kaelan mató a Nezumi, Colin estaba preocupado de que Kaelan guardara rencor contra los marines. Ahora que Kaelan había aceptado la licencia de cazador, Colin finalmente pudo quedarse tranquilo. Bueno, entonces si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. Llevándose a Nami y Tashigi con él, Kaelan se dio la vuelta y se fue. El propósito de venir a Logetown se había cumplido, y inesperadamente habían obtenido la licencia de cazador. Era hora de zarpar de nuevo. Mientras Kaelan y su grupo se alejaban, Colin, aliviado de una gran carga, también se fue con una sonrisa. Después de que las dos figuras principales se fueron, los marines, que anteriormente estaban tensos, de repente se volvieron inquietos. Capitán Smoker, yo también quiero ser cazarrecompensas. Un marine habló en voz baja, claramente envidioso del trato que había recibido Kaelan. Había servido en la infantería de marina durante 5 años y todavía no había llegado a teniente. Kaelan ni siquiera se unió a la infantería de marina, y sin embargo fue tratado inmediatamente como un coronel. La diferencia de trato lo dejó frustrado. Sí, yo también quiero ser cazarrecompensas. También cazamos piratas. ¿Por qué lo tratan tan bien? Otros marines se unieron a ellos, con los ojos llenos de envidia e insatisfacción. Cegados por la idea de la licencia de cazador, ya no podían ver sus propias limitaciones. ¡Qué vergüenza! Piensa antes de hablar. Smoker miró al grupo de marines con disgusto. ¿Entiendes siquiera lo fuerte que es Kaelan? ¿Y qué hay de tu propia fuerza? Justo ahora, te quedaste paralizada de miedo bajo su mirada. ¿Ahora te atreves a hablar con convicción? Capitán Smoker, no podemos aceptar esto. Nosotros también queremos un trato especial. Los marines respondieron a gritos, con el rostro rojo de ira. Normalmente, temían la autoridad de Smoker,
pero ahora sus celos habían abrumado su razón. ¿Eres desveyente? ¿Insatisfecho? ¿Sabes siquiera lo fuerte que es Kaelan? ¿No eras tú quien temblaba de miedo hace un momento? Debes ser uno de ellos. El fumador sacó su cigarro y sopló una bocanada de humo directamente a la cara del marine que estaba causando el mayor problema. El marine se ahogó y tosió por el humo, pero siguió mirando a Smoker obstinadamente. Puede que no sea tan fuerte como él, pero he contribuido a la infantería de marina. Al recordar la imponente presencia de Kaelan, el cuerpo del marine tembló incontrolablemente, pero se negó a dar marcha atrás. Como marine destacado en Logetown, había capturado a muchos piratas y creía que sus contribuciones eran significativas. A menudo presumía de ellas. Kaelan exterminó a todos los piratas del East Blue. ¿Crees que los ladrones que atrapaste se pueden comparar con eso? Smoker se burló. La recompensa total por los piratas capturados por estos marines era de solo unos 5 millones de bayas. Comparado con el récord de Kaelan, eso no fue ni siquiera el 1%. Si Kaelan se hubiera unido a la infantería de marina, basándose solo en sus logros, estaría más que calificado para ser comodoro. Smoker clavó su dedo en el pecho del marine repetidamente, obligándolo a retroceder una y otra vez. Finalmente, el marine se desplomó en el suelo, con el espíritu destrozado. Los demás marines ya no tenían la misma energía. Uno a uno, agacharon la cabeza como codornices derrotadas. Si alguno de ustedes quiere el mismo trato especial que Kaelan, lo transferiré al West Blue de inmediato. Ni siquiera necesitas vaciar todo el West Blue. Aplana la mitad y te nombraré capitán personalmente. Smoker recorrió con la mirada la sala. Ni un solo marine se atrevió a dar un paso al frente. Todos bajaron la cabeza. Tras ser regañados por Smoker, finalmente recobraron el sentido. ¿Quién era Kaelan? Su poder era tan grande que incluso Colin acudió en persona a reclutarlo. Sus logros fueron reconocidos en todo el East Blue. ¿Y quiénes eran? Aunque todos unieran fuerzas, no podrían derrotarlo. Los piratas que habían capturado ni siquiera se le comparaban. ¿Cómo podrían esperar el mismo trato que Kaelan? Smoker miró a los marines silenciosos, profundamente decepcionado. Si tan solo uno de ellos hubiera tenido el coraje de dar un paso adelante, Smoker lo habría respetado y se habría concentrado en entrenarlo. Lamentablemente, ni uno solo lo hizo. El fumador se burló en silencio. Comparados con Kaelan, quien tuvo la ambición de rechazar la oferta de los marines y navegar solo hacia Gran Line, estos hombres carecían incluso del coraje y la determinación básicos. Aún así, se atrevieron a soñar con un trato especial. Ridículo. En ese momento, Smoker pareció comprender por qué Kaelan se había negado a unirse a los marines. Con basura como Nezumi y esos marines de voluntad débil alrededor, ¿cómo podrían lograr algo grande? Sin siquiera mirarlos de nuevo, Smoker se dio la vuelta y se alejó para descansar. Chapter 20 Rivers Mountain. Al día siguiente, al mediodía, el sol estaba alto en el cielo. En el campo de entrenamiento de la base de la Marina de Logetown, Smoker estaba entrenando como de costumbre. Qué extraño, ¿por qué esa tonta mujer no apareció hoy? El fumador habitualmente encendía un cigarro. Tashigi, que normalmente practicaba esgrima en el campo de entrenamiento, no había aparecido en todo el día. No es que tuviera sentimientos especiales por Tashigi, pero esa tonta mujer era una de los pocos marines que reconocía. Espera, ¿no estaba ella siguiendo a Kaelan ayer? El fumador dio una profunda calada a su cigarro y expulsó un gran anillo de humo. Ahora que lo pensaba, no había visto a Tashigi en absoluto desde que Kaelan se fue ayer. ¿Esa mujer tonta habría sido engañada por alguien? No, tengo que ir a traerla de vuelta. El fumador apagó su cigarro y estaba a punto de irse cuando notó que había un marine parado cerca, vacilante. Capitán Smoker, esta es la carta de renuncia del suboficial mayor Tashigi. El marine le entregó un trozo de papel, con manos temblorosas. El fumador desdobló la carta. Capitán Smoker, gracias por su atención. No te preocupes por mí. Me uní a la tripulación de Kaelan para buscar más espadas famosas. Lamento mucho los problemas que te he causado en el pasado. Espero que la próxima vez que nos encontremos hayas sido ascendido a comodoro. Además, por favor, deja de fumar. Es malo para la salud. La carta era corta, la letra apresurada y descuidada, como si estuviera escrita con prisa. Mi asistente fue secuestrada. El fumador encendió otro cigarro, respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Aunque Tashigi era tonta, era alguien cuyo sentido de justicia Smoker reconocía y una de sus pocas amigas. Realmente no podía entender cómo habían podido atraer a Tashigi. En menos de mediodía, Kaelan de alguna manera logró llevarse a su asistente. Tashigi, eres demasiado fácil de engañar. Olvídalo. Solo espero que estés a salvo. Smoker abandonó la idea de ir tras Tashigi. Esta fue su decisión. Como amigo, lo único que podía hacer era desearle suerte y que lograra su sueño. Ese tipo Kaelan debería ser confiable, ¿verdad? Pensando en la fuerza de Kaelan y la buena reputación que solía tener, Smoker se sintió un poco más tranquilo. Frente a Rivers Mountain, a bordo del Wind Raider. Después de partir de Logetown ayer por la mañana y navegar durante un día completo, el Wind Raider finalmente llegó a Rivers Mountain. Este fue el último obstáculo antes de ingresar a Grand Line. Rivers Mountain era un lugar extraño y peligroso. Las poderosas corrientes oceánicas de los 4 mares convergieron aquí, empujando el agua del mar contra la gravedad y obligándola a ascender.
Con esta corriente, los barcos podrían subir por la corriente del Reverse Mountain y entrar al Gran Line, pero si el barco no se manejaba adecuadamente, se estrellaría contra la línea roja, lo que provocaría un naufragio y la muerte. Así que esto es la montaña inversa. El agua del mar fluye hacia arriba. Increíble. Tashigi miró con asombro el aumento del nivel del agua del mar. Ella venía del cuartel general de la Marina y normalmente viajaba entre Grand Line y East Blue sin tener que pasar por Reverse Mountain. Los buques de guerra de la Marina tenían sus propios sistemas de propulsión y Hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados y a mucho más contenido exclusivo. No te quedes con la intriga. Ahora sí, sigamos con el capítulo. cascos revestidos de piedra marina, lo que les permitía atravesar el cinturón de calma y entrar en Grand Line de forma segura. En comparación con el asombro de Tashigi ante la maravilla de la montaña inversa, Nami parecía un poco ansiosa. El rugiente sonido de la corriente al estrellarse contra las paredes de la montaña resonó en sus oídos. La violenta corriente marina golpeó la pared rocosa, convirtiendo instantáneamente el agua del mar en niebla. Si el barco quedara atrapado allí, se destruiría instantáneamente. En el estrecho canal, el agua del mar ascendía a una velocidad aterradora. Si el barco no se gobernaba correctamente, saldría despedido por los aires y se estrellaría contra la línea roja. Cada aspecto de este lugar planteaba el máximo desafío para un navegante. Este lugar es peligroso. ¿Podremos atravesarlo sanos y salvos? Nami se mordió el labio inferior, sintiéndose nerviosa. Aunque creía que era la mejor navegante del East Blue, todavía sentía miedo al enfrentarse a un desafío tan mortal. Relájate. Todos creemos en tus habilidades, ¿verdad, Tashigi? Kaelan le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Nami, intentando calmar al nervioso navegante. Sí, yo también creo en Nami. Tashigi asintió con seriedad. Aunque se había unido a la tripulación ayer, era sincera y estaba dispuesta a confiar en sus compañeros. ¿Por qué tenéis tanta confianza en mí? Nami no podía entender de dónde venía la confianza de Kaelan en ella. Porque eres el mejor navegante para mí. Por supuesto que creo en ti. Ante la pregunta de Nami, Kaelan simplemente sonrió y le dio ánimos. Esta era una habilidad de navegación de primer nivel. Un poco de montaña inversa no era para ella. Porque somos compañeros. Tenemos que confiar el uno en el otro. Tashigi no le dio demasiada importancia. Para ella, confiar el uno en el otro era lo más natural. Ya que lo dices, no te defraudaré. Nami exhaló lentamente, sus ojos ahora llenos de determinación. Sus dos parejas confiaban plenamente en ella. No podía decepcionarlas. Era solo una montaña. Estaba decidida a conquistarla. Prepárense, voy a entrar. Nami agarró fuertemente el timón y lo giró con fuerza. El jinete del viento siguió la corriente ascendente y cargó hacia la montaña inversa. Las fuertes corrientes sacudieron el barco con violencia. La espuma del mar y los fuertes vientos azotaron la cubierta. Tashigi se paró junto a Nami, ayudándola a controlar el timón. Kaelan permaneció inmóvil en la proa del barco, permitiendo que las olas lo golpearan mientras permanecía firme. Él estaba allí como seguro en caso de que algo saliera mal. A medida que se acercaban a la cumbre, las corrientes de los otros tres mares chocaron, creando una enorme ola de varias decenas de metros de altura que se lanzó hacia ellos. Kaelan, hay una ola. Nuestro barco va a ser alcanzado. Nami gritó. Ella y Tashigi hicieron todo lo posible para alejar el barco, pero la ola era demasiado grande. La ola bloqueó completamente el canal, sin dejarles espacio para esquivarlo. Si fueran alcanzados, el barco se estrellaría contra la línea roja y quedaría destruido instantáneamente. No te asustes. Es solo una ola. Kaelan permaneció tranquilo, completamente imperturbable ante la repentina amenaza. Levantó su enorme espada y desató un corte en forma de media luna contra la ola entrante. En el momento en que el corte golpeó la ola, la imponente agua se cortó instantáneamente y se dispersó en niebla, perdiendo toda su fuerza. ¡Qué fuerte! Nami y Tashigi quedaron atónitos. Habían visto a Kaelan derrotar fácilmente a los piratas antes, pero no esperaban que fuera tan abrumador cuando se enfrentaba al poder de la naturaleza. Es fantástico tener un capitán así. Tashigi gritó emocionado. Kaelan, de pie allí con su espada gigante, cortando la ola, le dio una increíble sensación de seguridad. Nami asintió. Sin importar la situación, Kaelan siempre hacía que la gente se sintiera cómoda. Con la alegría de haber sobrevivido a la crisis, Tashigi y Nami trabajaron juntos para conducir el Wind Rider de manera segura a través de Reverse Mountain. El resto del viaje transcurrió sin problemas y finalmente llegaron a Twin Cape sin incidentes. Como Kaelan esperaba, no se encontraron con la Boon, ya que la ballena no chocaba contra la línea roja todos los días. Al contemplar el inmenso mar azul que tenía delante, Kaelan se sintió lleno de espíritu. El East Blue no estaba mal, pero para él, el Gran Line ofrecía posibilidades aún mayores. Chapter 21. Miss Gwenza en un pequeño barco al lado de Twin Cape. Señor 9. Si nos quedamos aquí, ¿realmente conseguiremos algo? La señorita Miércoles, con su larga coleta azul, parecía algo insegura. En realidad, era la princesa Vivi, de incógnito en Baroque Works. Sin embargo, su objetivo actual no era cazar ballenas, sino robar los barcos piratas que pasaban. Ten paciencia. Con el cazarrecompensas Kaelan ahí,
es inevitable que aparezcan piratas. El señor 9 habló con gran confianza. Bajo la presión de Caelan, los piratas de todo el East Blue siguieron huyendo, dirigiéndose hacia Grand Line. Especialmente durante los últimos 2 meses, Caelan había masacrado a todos hasta llegar a Logetown. Los piratas del East Blue habían huido colectivamente a Grand Line, tratando de escapar de las garras de Caelan. Aunque la mayoría muera en la montaña inversa, los sobrevivientes seguirán siendo una gran fortuna para nosotros. Los ojos del señor 9 se iluminaron al pensar en el botín de los últimos 2 meses. Sin Caelan, su sucursal en Whiskey Peak habría tenido que depender de la caza para ganarse la vida. Pero desde que Caelan ganó fama, muchos piratas fueron expulsados a Grand Line. Habían estado viviendo bastante bien robando a estos piratas. Mira, ahí viene uno, y es una gran captura. El señor 9 señaló al jinete del viento y parecía muy emocionado. Ese barco tiene muy buena pinta. Me temo que la gente a bordo no es de las que podemos controlar. Vivi se sintió incómoda. Este barco era mucho mejor que los que habían encontrado antes. Incluso Baroque Works rara vez tuvo barcos de esta calidad. ¿De qué tienes miedo? Solo son un grupo de piratas inútiles obligados a entrar en Grand Line. ¿Cómo podrían ser una amenaza para nosotros? El señor 9 estaba lleno de confianza. Después de tratar con tantos piratas que habían escapado del East Blue, ya no tomaba a esa gente en serio. A sus ojos, el jinete del viento que iba delante no era más que otra oveja gorda a la espera de ser sacrificada. Los recién llegados que acaban de llegar a Grand Line no deberían navegar en un barco tan hermoso. El señor 9 dirigió su bote más cerca del Wind Raider. Lo primero que quiso hacer fue enseñarles a estos recién llegados una lección sobre la crueldad de Grand Line. Pero Vivi tenía el presentimiento de que las cosas no iban a ser tan sencillas. La bandera del barco no era una calavera, era una espada ancha y gigantesca. Le pareció vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. ¿Qué hacen aquí parados? Subamos a bordo. El señor 9, que ya estaba empezando a subirse al Wind Raider, saludó a Vivi. Vivi solo pudo reprimir la inquietud en su corazón y seguirlo. Así que esto es Grand Line, que nos roben nada más llegar es bastante duro. Mirando al señor 9 tendido en el suelo y a Vivi temblando cerca, Nami no pudo evitar suspirar. Había piratas esperando para robarles antes de que su viaje hubiera comenzado propiamente, pero estos 2 piratas son realmente tontos. La primera batalla en Grand Line es realmente decepcionante. El rostro de Tashigi mostró una clara decepción. No valía ni la pena entusiasmarse ante un oponente así. Sé cómo pudo pasar esto, cómo pudo pasar esto. El señor 9, que lucía un enorme chichón en la cabeza, parecía completamente aturdido, con su cuerpo flácido y roto. Tan pronto como subió al Wind Raider, Tashigi lo golpeó en la cabeza con la vaina, dejándole ese gran bulto. Cuando intentó resistirse, Caelan lo inmovilizó contra la cubierta con su espada, dejándolo incapaz siquiera de mantenerse en pie. El señor 9 quedó completamente destrozado. Esto no se parecía en nada a lo que había imaginado. ¿Cómo podían los piratas ser tan fuertes justo después de entrar en Grand Line? Vivi, todavía temblando, miró en silencio a Caelan sosteniendo su enorme espada. Tetu, eres el legendario Caelan Aleric. Esa cara coincidía exactamente con la del periódico. En ese momento, finalmente entendió. Con razón la espada gigante de la bandera le resultaba tan familiar. Era claramente la misma arma que había visto en la foto de Caelan del periódico. ¿Qué es él? Se acabó todo. El señor 9, todavía tendido en el suelo, estaba completamente desesperado. Había estado pensando en cómo escapar, pero ahora se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad. Lo siento, nos equivocamos. Perdónanos, por favor. El señor 9 luchó por levantarse y se arrodilló ante Caelan, pidiendo misericordia. Vivi también se arrodilló y le suplicó a Caelan. Años de experiencia encubierta la habían endurecido hacía tiempo. Se arrodilló con naturalidad, sin la reserva propia de una princesa. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Entregarlos a cambio de una recompensa? Nami estaba ansiosa por actuar. Aunque estos 2 eran patéticos, aún serían bastante adorables si pudieran intercambiarse por algunas vallas. Por favor, no hagas eso. El señor 9 y Vivi juntaron sus manos y le pidieron misericordia a Nami. Si los marines los atraparan, el señor 9 probablemente sería encarcelado de por vida y nunca volvería a ver la luz del día. Vivi no sería encarcelada, pero su verdadera identidad quedaría expuesta y los planes de Baroque Works quedarían arruinados. Lo siento. Todo esto es culpa nuestra. Por favor, déjenos ir. No volveremos a hacer esto. Ambos tenían sus propias razones para no ser atrapados y sollozaron amargamente ante Caelan y los demás. Parece que los marines ni siquiera tienen recompensa por ellos. Tashigi hojeó los carteles de recompensas pero no encontró ninguno para el señor 9 o Vivi. Sí, somos unos inútiles. Por favor, déjenos ir. El señor 9 y Vivi miraron agradecidos a Tashigi, pensando que era como un ángel. ¿Qué? ¿Solo son un par de perdedores que ni siquiera tienen recompensa? ¡Qué inútiles! ¿Por qué no los tiramos al mar y dejamos que se las arreglen solos? Nami estaba visiblemente decepcionada. Ella esperaba ganar un buen dinero, pero resultó que estos 2 no valían ni una sola valla. En ese caso, mejor tirarlos por la borda. Al fin y al cabo, eran piratas que intentaron robarles, definitivamente no eran buena gente. Maldita sea.
¿Cómo puede alguien tan hermoso ser tan cruel? El señor 9 y Bibi miraron furiosos a Nami. ¿Cómo pudieron salir palabras tan crueles de la boca de una mujer tan hermosa bajo el cielo soleado? Si los arrojaran al mar, no podrían nadar de regreso a Whiskey Peak. Seguramente morirían. Te equivocas. No son simples piratas. Son agentes de Baroque Works, subordinados de Crocodile. Kaelan miró fijamente a los dos arrodillados frente a él mientras revelaba sus identidades. ¿Qué Grillo, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar? Nami y Tashigi quedaron atónitos. ¿Cómo podrían estos dos don nadie estar conectados a alguien tan grande como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar? Esto era realmente problemático. Cualquier cosa relacionada con los 7 señores de la guerra estaba destinada a ser complicada. El señor 9 y Bibi se quedaron congelados, sorprendidos por las palabras de Kaelan. Bibi acababa de recibir noticias sobre estos asuntos. ¿Cómo podía alguien del East Blue como Kaelan saber tanto? El señor 9 quiso negarlo. Ni siquiera conocía personalmente a los 7 señores de la Guerra del Mar, ni quería usar su nombre para librarse de problemas. Nadie se atrevía a usar a la ligera el nombre de un señor de la guerra. Hacerlo conllevaría un destino peor que la muerte. ¿Tienes algún rencor contra Kekedrilo? Bibi miró a Kaelan, con poca esperanza brillando en sus ojos. Se había dado cuenta de que el hombre que estaba frente a ella podría ser su única oportunidad de salvar a Arabasta. El señor 9 abrió mucho los ojos, completamente estupefacto. ¿Podría ser que Crocodile realmente es mi jefe? Miró a Bibi, sintiendo de repente que su compañera era una completa desconocida. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a traer más novelas ligeras. Gracias por ser parte de Universo Light Novel. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universo Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.